Bueno, y nos metemos en el último bloque acá en Magazine Radio. Vamos a contar nuevamente con la presencia de Tomás Duro, que hoy nos va a traer algo muy interesante que les estuve adelantando al principio del programa. Muy buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien yo, por suerte, vos? Bien, todo muy bien. Acá estamos ansiosos, esperando el tema que nos traes para este último bloque, para cerrar, ¿no? Algo estuvimos adelantando hoy al primer bloque. Yo siempre suelo anticipar un poquito qué es lo que tenemos para el programa en el día de hoy. Y este es un tema que a mí, por lo menos a mí, me resulta muy interesante. ¿De qué se trata, Tomás? Y, a ver, para que no sepa, Metallica es una banda un poco controversial, un poco odiada, y esto es por lo que voy a contar ahora. Tuvo un encuentro legal, se puede decir, con una empresa vieja de música, algo así se puede decir. Una empresa de intercambio de música que muchos... Claro. sobre todo los que ronden mi edad más o menos la deben conocer muy bien. La empresa esta era Napster, ¿no? Claro, sí. Y hubo un problemita acá con los muchachos de Metallica que, como decís vos, son bastante controversiales. De hecho, hasta hace un par de años atrás se los ha visto porque ellos eran en contra del capitalismo, qué sé yo, y se lo vio al cantante comprando, si no me equivoco, en Armani o en Gucci. Iba caminando muy contento con su bolsita capitalista, así que hay un par de contradicciones, ¿no? Y sí, pero bueno... sí, la gente crece también y va cambiando su opinión también, ¿no? Eso también es cierto. No, sí, esto lo marcó bastante. A ver, sí. Para el que no sabe, quizás hoy en 2021 con Spotify eso es muy fácil, pero hace 20 años, 15, sí, conseguir música, si no tenías el CD, era difícil. Lo que hacían era acceder a programas o páginas que eran llamadas peer-to-peer, ahora le voy a explicar bien qué es, que lo que te permitían descargar música de manera ilegal. Sí. La primera más difundida fue Napster, pero bueno, quizás hay una mucho más conocida que es Ares. También, sí, me acuerdo, era un programa de intercambio que todo el mundo se acuerda de ese programa porque te bajabas una canción y además de la canción te venían 3 o 4 virus para la computadora, era algo terrible. Y capaz no bajabas la canción, bajabas otro tipo de contenido. Exacto, sí, ha pasado, de hecho, bueno, en esa época yo lo utilizaba y lo usaban amigos que bajaban una película y después resultaba que era otra película, o sea, era un lío, ¿no? Claro, sí. Bueno, para ponerse en situación, año 2000, Metallica, bueno, ya era una banda importante, con 7 discos, muchos hits en esos discos, conformada por Kirk Hammett, Lars Ulrich, Jason Newsted y James Hetfield. Octubre de ese año va a ser un antes y un después para la banda y sobre todo para el baterista, Lars Ulrich. Lo cierto es que estaban por sacar su single I Disappear, que salía en la película Misión Imposible, creo que era la 2, pero se llevan una gran sorpresa cuando lo escuchan en la radio, sin que se haya estrenado el tema. Fue un gran golpe para ellos. No sabía eso, sí. Yo pensé que el problema con Napster venía porque ellos sabían que les robaban las canciones, pero no sabía que se les filtró una canción antes de que ellos la estrenaran. Claro. Fue un gran golpe para ellos y para la productora. O sea, estaban tratando de explotarlo al máximo. O sea, iba a ser un single en base a una película, Misión Imposible, que era un boom en los 2000. Sí. Y para el marketing, imagínate. Y de la nada, se filtra la canción y Napster sirve de nexo con 350.000 personas. Napster, para el que no sabe específicamente, básicamente era un servicio de intercambio de música o de archivo de música. La más grande red peer-to-peer. Para el que no sabe, bueno, peer-to-peer es un tipo de conexión con arquitectura diseñada, la comunicación entre aplicaciones que permite a las personas u ordenadores compartir información sin intermediarios. Creada por John Fanning y Sean Mendes, Sean Parker, permite al usuario compartir con otros usuarios música MP3. Básicamente esto. Promovía la piratería y te permitía llegar a canciones o discos que el autor no le llevaba regalía. Es por esto que Metallica decide denunciar a Napster por $10 millones por daños en el distrito de California, en el norte de California, en Estados Unidos. Exacto, déjame agregar algo acá con respecto al tema legal, porque yo en esa época estaba estudiando todavía en la Facultad de Derecho, pero se armó mucho revuelo con este tema, porque había algunos que sostenían de que no era del todo ilegal, más allá de que lo era, porque obviamente el productor o el compositor de esa canción no recibía las regalías, como estabas explicando recién, pero lo que ocurría es que este sistema lo que promovía, a diferencia de las páginas que tenían MP3 que la gente se podía descargar las canciones en forma ilegal, la diferencia es que no había intermediario. O sea que lo que ocurría acá era que un usuario tomaba la canción de otro usuario y Napster lo único que hacía era conectar a estas dos personas. Pero no es que el que la distribuyera Napster, sino que era entre usuario a usuario y lo manejaban
o lo ejemplificaban diciendo de que esto era lo mismo que, por ejemplo, cuando una persona se compra un CD de música y se lo presta a un amigo para que lo escuche. Entonces, por eso se hablaba de que había intercambio en realidad, ¿no? Pero bueno, se manejaba eso en su momento. Sí, también, bueno, ahí con ese ejemplo tenés la distancia de que quizás acá no estamos hablando de la realidad directa al músico, sí, o comprando el CD, sino que bueno, ¿de dónde salió el CD que estoy compartiendo con Napster? Claro, pero exacto, bueno. Exacto, y de hecho acá la mayor bronca creo que venía por las empresas discográficas, incluso mucho más que los músicos, porque muchos músicos hasta incluso estaban de acuerdo, porque este intercambio les permitía publicitarse de manera gratuita y llegaban a mucha más gente, y de hecho ellos buscaban eso para volverse más masivos y después hacer recitales y ganar más plata. Hubo muchas banditas o grupitos que se formaron con esto, en donde algunos estaban en contra y otros a favor, pero bueno, el primero en desatar el debate y empezar a demandar fue Metallica en su momento, ¿no? Pero bueno, quería agregar esto porque me acuerdo que en ese momento se armó mucho revuelo con Napster y con todos los programas estos de intercambio de música, de películas, de todo eso. No sé, es interesante, aparte sentó precedente. Exacto, sí. Metallica gana el juicio claramente, sí, pero bueno, lo deja mal parado frente a colegas y seguidores. Los empezaron a tildar de hipócritas, de codiciosos, de vendidos. Claro. Se volvió muy famosa una frase de Lars Ulrich, como decía el baterista, decía: nos secuestraron la música sin preguntarnos. Y que mucha gente tomó como no nos pagaron lo suficiente. Claro, exacto. O sea, quedaban peor. Incluso Liam Gallagher, parte de Oasis, muy conocido, sí, habló sobre el tema de dijo: aquellos que descargan música en la red me recuerdan a mí mismo en la adolescencia en mi casa en Manchester, cuando no tenía dinero para comprar discos y tenía que grabar mis canciones favoritas de la radio con un cassette. Mi único consejo a Metallica es el siguiente: déjense de joder, ya tienen sus malditas mansiones y millonarias juntas en el banco. Bueno, tiene razón tiene mucha razón, y de hecho es más, te iba a decir justamente eso, lo mismo que dijo él. Te lo iba a decir porque en los 90, ¿sí? La gente que pasó los 90 lo recordará, grababan las canciones de la radio poniendo un cassette. Entonces era parte de eso también. Y no es que Metallica se iba a hacer más pobre porque alguien se compartiera una canción de ellos. De hecho, es más, se volvían más masivos todavía porque generaba más publicidad. Pero bueno, algunos lo veían de esa manera y había otros que lo veían como lo que planteó Metallica, de que le estaban robando. Y la realidad es que si vamos a ser objetivamente y estrictamente legales, la realidad es que ellos son los dueños y tenían el derecho de esas canciones y tampoco los usuarios podían intercambiarlas sin la autorización de ellos. Si vamos a ser estrictos, la realidad es esa. Ahora, si somos un poco más flexibles, como plantea Liam de Oasis, también es cierto, ¿no? Ya tenían, no es que era una banda que recién estaba empezando, y ni siquiera la discográfica, eran la propia banda la que se estaba quejando. Porque a veces uno piensa desde el punto de vista de la discográfica y dice, bueno, la discográfica es un negocio, ellos tienen que reclamar, pero los músicos y sobre todo Metallica en esa época ya estaban recontrahechos, ¿no? Sí. Por eso. Pero bueno, en julio de 2001 un juez dictamina que Napster debe cerrar los servidores para no repetir este problema, y en septiembre ya no existía. Aceptó pagar la suma de $26 millones por daños y 10 millones más por futuras licencias. Fue claramente el derrumbe de Napster, aunque, curiosidad, volvió más tarde de manera digital. Pero bueno, no fue lo mismo claramente. Más con los competidores que hay hoy en día como Spotify. Cosa que Spotify hoy por hoy, eso sí lo conocen todos, porque Spotify está por todos lados, es una especie de Netflix de la música. Hoy sí funciona, y hoy Metallica, sorprendentemente, está en Spotify. O sea, la gente si quiere puede escuchar a Metallica en Spotify sin comprar sus discos. Pero claro, seguramente reciben las regalías por la utilización de las canciones. Claramente Spotify, creo que está Deezer, hay un par más, YouTube Music, son todos mucho más legales desde el punto de vista contractual de lo que es lo que era Napster. A ver, exactamente, ahora desde el punto de vista legal, Spotify es completamente legal, pero se contradice un poco en lo que opinaban la gente de Metallica en esa época, en el 2000, diciendo de que ellos no permitirían eso, que para eso tienen que comprar sus CDs y todo, pero ahora hoy permiten a Spotify, porque hoy no les compraría nadie el CD, porque hoy no se usa comprar CD, hoy se usa pagar un servicio. También esa realidad. Claro. Pero bueno, para cerrar, Lars, que fue el que más habló y que más el ojo de la tormenta, volvió a pronunciarse tiempo más tarde sobre este tema y dijo: creo que nos tendríamos que haber educado mejor acerca de lo que la otra parte estaba pensando y cuáles eran los verdaderos
problemas. El problema es que para millones de personas que vamos como que éramos un grupo antipiratería, etiqueta que no es correspondida con la realidad. De hecho, podrías aparecerte en un concierto de Metallica, comprar un boleto, traer tu propio dispositivo de grabación y podrías pagarte en una plataforma y grabar nuestro show. Podrías piratearlos sin ningún problema y en eso fuimos totalmente alentadores. Claro, tal cual. Porque podría haber pasado eso también. Yo creo que se excedieron. O sea, si bien el reclamo era justo porque ellos son los dueños de sus canciones y no pueden permitir que otra persona haga lo que quiera sin su permiso, yo creo que se excedieron un poco. Pero bueno, y eso es como decías vos, sentó algún precedente. Y la realidad es que lo que generó eso, y de hecho hoy disfrutan todos de Spotify, gracias a esa situación. Porque gracias a esa situación se transformó, lo que se buscó fue un intermedio con Spotify. O sea, se dejaron de vender los CDs igual, no pudieron pelear contra eso, perdieron la batalla contra eso, pero se encontró un intermedio, que es pagar un servicio y que ellos reciban regalías. Lo mismo que pasa con YouTube, ¿no? También que uno lo puede escuchar por YouTube y seguramente reciben regalías por eso. Claro, ¿sí? También es la evolución de un montón de servicios. Spotify la evolución del disco, YouTube la evolución de lo que era MTV, pero bueno, está bueno que hoy en día esté ese servicio. Sí, por eso. Es como que fue evolucionando. Yo me acuerdo que en esa época, cuando salió Napster, creo que siguió Ares y había otro que se llamaba Emul también, que planteaba un esquema un poco diferente a Napster, que era lo tornaba un poco más legal, entre comillas, por este tema de que ellos solamente conectaban a los usuarios y no tenían alojado en sus propios servidores las canciones, entonces no lo podían demandar. ¿Y qué hicieron las discográficas? En ese momento iban y demandaban a los usuarios. Los rastreaban por el número de IP y demandaban a los usuarios. Era un disparate porque imagínate que había millones repartiendo estas canciones, no podían demandar a todos. Y yo creo que todo eso sentó las bases para que hoy tengamos Spotify, Deezer, hay un montón de servicios de música, YouTube Music también. Y creo que todo eso sentó las bases para que hoy por hoy, o sea, para luchar contra la piratería es, no sé, ayornarse un poco más y buscar algo que sea intermedio para que todas las partes puedan ganar plata, los músicos y por el otro lado los usuarios que también puedan acceder a un costo un poco más accesible. Claro, aparte está bueno esto de que legalmente se respeten las regalías y los derechos del autor, que no tiene por qué tampoco verse perjudicado. Exacto. Pero bueno, capaz que algún autor querrá que, porque las regalías que les pasan no creo que sean tan altas como cuando les compraban los CDs, porque en esas épocas doradas se hacían millonarios con un solo tema a veces, sacaban un CD con dos temas y se hacían millonarios. Y eso hoy por hoy no es tan sencillo, pero bueno, se buscó un punto intermedio y esta es la realidad que estamos teniendo hoy. Sí. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando, porque ya nos excedimos un montón en el bloque, pero está interesante, aparte me gusta desde el punto de vista legal y vos desde el punto de vista musical y todo eso, también me parece interesante que lo hayas traído. Pero bueno, nada, ¿te querés despedir, Tomás? Sí, bueno, un saludo a la gente. Me van a tener acá el lunes que viene, ¿sí? Exacto, iba a preguntar eso. Esperemos, no, ¿viene tragedia o no tragedia el lunes? No tengo pensado, así que ya si me está diciendo así no voy a traer tragedia, claramente. No hay problema. A nosotros nos gusta la tragedia también, así que no importa. Vos traete algo que seguramente vamos a ver algo interesante como todos los lunes. Y bueno, y gracias por el espacio, como siempre les digo. A vos, Tomás. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Recuerden que esta columna y cualquier otra, o escuchar el programa nuevamente, lo pueden hacer a través de www.magazinradio.com.ar. Nos despedimos, les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando el programa hasta acá. Así que bueno, nos reencontramos nuevamente el lunes que viene. Abrazos legales, nos despedimos como siempre. Todos quieren que te vaya bien, pero nunca mejor que a ellos. Hasta el lunes que viene. Chau. ¿Cómo te atreves a volver?